todos los miembros que conforman esta Cristiano Nueva Vida. Espero que se encuentren con mucha salud, que es lo más importante. Esta noche quiero dedicar unas pequeñas alabanzas para la gloria y honra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así que, hermanos míos, que el Señor es nuestro pastor de pastores, que confiando en Él nada nos faltará. Cerca de su amor y de su misericordia estamos confiados y vamos a cantar, decirle: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora Jesús, en este momento de prueba, de tristeza, Él quiere que estemos cerca del lado de Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, 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 nada me faltará. Así que hermanos míos, tengan ánimo, que el Señor Jesucristo, Él prometió que dice, donde yo estoy también vosotros van a estar, porque Él está preparando moradas para que nosotros vivamos con Él en el reino de los cielos. Así que tengamos esa confianza que el Señor vendrá por su iglesia y vivamos con Él en el reino de los cielos, donde ya no habrá llanto, ni temor, ni la muerte. Así que hermanos, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuando con nuestras transmisiones en vivo, reciban todos ustedes un cordial saludo de parte de la Iglesia Centro Cristiano Nueva Vida, SAFIC. Es para nosotros realmente un gusto el poder continuar con estos servicios que realizamos mediante esta plataforma, y esperando que todos en casa puedan estar de igual manera conectados y siempre dispuestos a aprender un poco más del Señor por medio de su palabra. Bueno, y es conocido por todos que estamos teniendo durante todo este tiempo nuevas indicaciones por parte de las autoridades que se encuentran en el gobierno, y también con aquellas que son a nivel local, como lo es la alcaldía y otras diferentes autoridades. Dios es la principal autoridad que tiene por sobre todo el dominio y el control sobre toda situación. Es nuestra fe y es nuestra esperanza, y es lo que somos llamados a tener siempre presentes como cuerpo de Dios, como su iglesia, sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien conforme hemos sido nosotros constituidos sus hijos e hijas, y tenemos ese amor para las cosas de Dios. Es lo que estamos llamados a cumplir con aquellas disposiciones, y sobre todo a tener presente también las disposiciones que se irán dando conforme también como iglesia local, iglesia general, se irán dando también con este cambio de semáforo que vamos a tener. Estaremos recibiendo también las respectivas indicaciones por parte del pastor y también de la denominación a la cual nos pertenecemos y de la cual nosotros también estamos siempre en contacto y sabemos el siguiente paso que tendremos que dar conforme a las medidas que se van tomando.
siguiendo todas las respectivas indicaciones de la bioseguridad y también, sobre todo, teniendo el cuidado de nuestra salud espiritual también y emocional sobre todas las cosas. Bueno, tengo el agrado de compartir con ustedes en esta oportunidad el mensaje de la palabra de Dios en este servicio especial de oración e intercesión por las diferentes necesidades que tenemos como congregación, hermanos y hermanas en Cristo. La vez pasada tuve la oportunidad de compartir con ustedes un mensaje respecto a las señales que Dios ha enviado para nosotros y que es importante tomar las respectivas decisiones porque mañana ya es tarde o puede ser tarde. Eso es lo que le hablé la primera vez y en esta ocasión de igual manera tengo un tema preparado para poder compartir con ustedes, esperando se encuentren ya en la comodidad de su hogar o en el lugar donde se encuentren, listos y dispuestos a poder aprender. El tema que he titulado es los elementos del cristiano victorioso. Usted que es cristiano, es un creyente, o si no lo es, o si de pronto no se encuentra a cuentas con Dios, no está reconciliado, Dios nos hace esa invitación siempre a volver a sus caminos pronto. De igual manera, la victoria. Cristo nos dio la victoria, su muerte y su resurrección. Él murió en una cruz, resucitó con poder para que tú y yo hoy tengamos ese acceso al Padre y podamos disfrutar de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando viene este tema, yo lo que puedo, la manera de ilustración es decir, bueno, ¿qué son los elementos? Y pienso en la comunicación. Para tener una comunicación efectiva en cualquier ámbito de la vida, es importante saber que existen elementos y estos elementos pueden ser o son un emisor, un receptor, un canal y un mensaje. Entonces es importante saber de que estos elementos tienen que funcionar bien para que el mensaje o la comunicación llegue. De igual manera, estos emisores y receptores igual deben ejecutar bien sus funciones. Es por esto que he visto que el cristiano victorioso también tiene elementos que lo componen. Podría hablarse de la fe, podría hablarse de la confianza en Dios, podría hablarse de todas las prácticas y las disciplinas espirituales, podría hablarse de la integridad, de la honestidad, de la sinceridad, de la solidaridad, de la compasión, del fruto del amor que le constituye. Pero en esta ocasión quiero topar un tema muy que ha llamado mi atención y quiero hablarles acerca de una historia que se encuentra en la palabra de Dios y quiero relatar, quizá muchos ya lo conocen, muchos ya lo han leído en el transcurso de su vida cristiana o han escuchado. Esto se encuentra en el libro de los Jueces, el cual es una narrativa de la historia del pueblo de Israel previo a la época de la dinastía de los reyes y nos va a dejar una enseñanza muy marcada con respecto a varios puntos. De quien quiero hablar es de Gedeón y podemos aprender ciertas cuestiones respecto a este estudio de este día. Dice, ¿qué significa tener fe en las promesas de Dios? ¿Cómo podemos buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo encontrar a un colaborador espiritual en la obra del Señor? Y por último, ¿por qué es imprescindible la obediencia plena a las instrucciones de Dios? Son cosas que podemos rescatar en este estudio. Jueces capítulo 7 narra un acontecimiento bastante asertivo a nuestra realidad. Vamos a ver en lo que en él se encuentra de manera rápida, con una un pequeño resumen de cómo podemos traer esta historia de una manera rápida para poder estudiarla. También recordemos que Gedeón es un juez, fue el quinto juez según el orden respectivo, y veamos cuestiones particulares que se dieron en su vida. Especialmente en este capítulo vamos a encontrar ciertos elementos importantes. Estos, dichos sean de pasos, son los sueños, un elemento como es el cántaro y otro elemento como es la trompeta, o trompetas en este caso. Pero vamos a dar lectura, por favor. Para eso nos vamos a ubicar
Una vez más, repito el libro en el Antiguo Testamento, el libro de los Jueces, capítulo 7, versículo 13 al 15. Recordemos también que en este libro estamos saliendo de transiciones. La primera que pasamos con Moisés, hombres realmente poderosos en Dios, hombres usados en Dios. Dios es el poderoso y estos hombres son usados por el Señor y los vuelve hombres llenos de la autoridad de Dios. Y después de Moisés encontramos pues a Josué, también un hombre consagrado a Dios y lleno del temor de Dios. Con esto continuamos y vemos que nace esta historia del libro de los Jueces. Vamos a leer, por favor, versículos 13, 14 y 15. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Verso 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Bien, nos detenemos ahí en un momento para poder orar. Por favor, le invito a que usted pueda en este momento también tener un tiempo de una oración. Si tiene alguna situación que quiere orar en este momento y quiere poner delante de Dios, pues usted también puede hacerlo. Y si alguien le acompaña de su familia ahí en el lugar donde se encuentre o desea hacer una oración especial, pues póngala delante de Dios. Recordemos que este es un momento en el cual nos reunimos para tener un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, confiados, plenamente seguros de que tú nos das en su momento, Señor, esa sabiduría para poder acercarnos a ti, Señor, y sobre todo te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras transgresiones, Señor, por nuestras iniquidades, por aquellos momentos en los que flaqueamos y nos alejamos de tu voluntad, Señor, no acertamos al blanco y nos hacemos a un lado de lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a volver a la primera línea, Señor, donde debemos estar. Gracias te damos en el nombre de Jesús y pedimos tu dirección y tu ayuda, Señor, para poder en este momento, en este corto tiempo, aprender más de ti, Señor, con esta lección que nos das en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos llenamos de ti, Señor, confiamos en ti y en tu Espíritu Santo que nos cubre y nos llena de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bien, listo. Bueno, quiero poder con ustedes hacer un corto introducción a modo de narrativa de la historia. Entonces va a haber partes que se van a parecer a lo que está en la Biblia y otras partes que son un poco para darle como una manera de historia de cómo hubiese sido en ese momento el llamado a estos hombres para la guerra. Quiero invitarles en el capítulo 7, en el versículo 1, en la parte de arriba tiene un título, dice: Gedeón derrota a los madianitas. Este título es prometedor porque habla acerca ya de una conquista, o sea, claramente ahí lo dice, tuvieron la victoria. Pero imagínanos un poco, quisiéramos por lo menos transportarnos a ese momento, a esas escenas en las que se dio esta situación. Imaginemos por un momento a Gedeón, a su gente, a sus admirantes, a sus jefes, y también imaginemos toda esa cantidad de gente. No fueron ni uno ni dos, fueron aproximadamente unos 32,000
hombres de guerra, hombres de combate, hombres de milicia, hombres armados, como era del pueblo de Israel, hombres de guerra, y eran aquellos que iban a enfrentarse contra los madianitas. Vamos a imaginar un poco y vamos a decir, bueno, sucede en su momento, dice, sale uno de ellos, dice, un paso al frente quien esté dispuesto a ir a pelear con el comandante Gedeón. Los soldados se miran unos a otros y solamente uno de cada 3 avanza. De los demás, algunos miran hacia arriba, otros hacia abajo, otros ponen cara de circunstancia, no saben qué hacen ahí y se quedan donde están. Gedeón cuenta los voluntarios y nada más y nada menos que luego del conteo se llega a un número de 10,000 guerreros que están dispuestos a ir a la batalla. Sin embargo, el Señor interviene y habla con Gedeón y le dice, bueno, son demasiados. Y en el versículo 4 le dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. ¿Cuál es el problema del numérico? Lo vemos claramente en el versículo 2. Miren, dice así, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, miren esta situación del numérico. Podía llevarse ellos el mérito de esta guerra. Y recordemos que todas las guerras y todas las conquistas y todos los procesos de conquista y combate, a pesar de que en el Antiguo Testamento tienen una indicación y un contexto distinto al que hoy lo podemos interpretar, entonces vemos que todo esto tenía una representación. La gloria o quien debía ser exaltado, sí era nuestro Dios. Entonces todo este proceso estaba sucediendo. Entonces entra Dios en la escena de esto y veamos cómo continúa la historia. Entonces le da la indicación. Sin embargo, pudo haber sido un día caluroso, la distancia es bastante larga. Cuando llegan al arroyo, la mayoría de ellos están cansados y muy sedientos. Una vez más el Señor le vuelve a dar instrucciones precisas a Gedeón, a todo el que lame el agua con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte. Eso lo dice el versículo número 5, del cual nosotros vimos. Y Gedeón y sus ayudantes van clasificando rápidamente y poniendo en un grupo especial a aquellos pocos que lamen de su mano, separándolo de la mayoría de aquellos que doblaron sus rodillas. Cuando la selección o descalificación termina, quedan exactamente 300 combatientes. Muy bien, Gedeón se dirige a ellos, imaginemos por un momento, y les dice, hermanos, Dios los ha elegido para que me acompañen a pelear contra los madianitas. Ustedes saben muy bien que ellos son grandes guerreros y que montados en sus camellos son peligrosísimos. El Señor me ha indicado que si atacamos con 30,000 guerreros, seremos muchos y nos vamos a jactar de que triunfamos por nuestra propia fuerza. El Señor también me reveló que 10,000 todavía eran demasiados. El Todopoderoso me ha ordenado que no usemos ninguna arma en la pelea. No habrá lanzas, ni espada, ni flechas. Muchos de los 300 se ponen pálidos, están estupefactos debido a los cambios. Dice, ir a pelear sin armas contra un ejército tantas veces más grande, esto es definitivamente una locura. Horas después, Gedeón habla nuevamente con los 300 en esas pequeñas pausas. Uno de ellos, veterano de varias campañas, pide la palabra y tras de excusarse dice, comandante, un momento, estamos agradecidos por el alto honor que nos ha conferido. Nosotros nos enlistamos cuando éramos varios miles, pero a decir verdad, muchos de mis compañeros están preocupados, por no decir otra cosa. Nosotros estábamos dispuestos a pelear cuando el ejército era de 10,000 soldados, pero con solo 300 no nos atrevemos. Gedeón los oye con atención y el guerrero prosigue. Dice, comandante, con todo el respeto que se merece, algunos de nosotros quisiéramos solicitar, denos por favor o díganos una licencia temporaria. Se hace una pausa prolongada, tras la cual Gedeón con voz ronca y firme dice, ustedes están enrolados por el Señor, y aquí no hay licencia temporaria para nadie. El Dios eterno nos prometió la victoria y Él luchará a nuestro lado.
Sin embargo, en su interior, y a pesar de estas palabras, Gedeón se siente inseguro. El Omnipotente en su misericordia le vuelve a hablar y le dice, veamos el verso 9, le vuelve a hablar. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Miren lo que está ya poco a poco pasando. Gedeón escucha el mensaje y tartamudea. Sabe que el enemigo tiene miles de guerreros bien entrenados. ¿Qué puede hacer él con solo 300 hombres? Un puñado de 300 hombres. En su interior vuelve a sentir una lucha y ahora mismo, como el Señor lo propone, o esperar. Gedeón razona, ¿cómo podríamos vencer a esta multitud siendo tan pocos? El Señor en su misericordia le da otra opción. Veamos lo que sucede. Versículo número 10 dice, y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. El rostro de Gedeón definitivamente cambia, se siente aliviado, mira a su asistente Fura y dice, yo no tengo temor, pero tú sabes que esta empresa parece tan descabellada. Vayámonos juntos a espiar la posición del enemigo. Bueno, con sigilo los dos hombres se acercan al campamento. Es una noche sin luna. Primero caminan escondiéndose entre los matorrales y las rocas. Luego, en los últimos 100 metros, se arrastran como serpientes a medida que se aproximan las voces y risas de los madianitas se hacen cada vez más fuertes. Gedeón y Fura han podido evadir a los centinelas que recorren el aburrido camino que les fue asignado. Por fin llegan a unas rocas a unos 20 metros de dos hombres que están conversando. Aunque aquí en el texto bíblico no lo dice, queremos hacerlo a manera de una pequeña historia, dice, y les vamos a poner dos nombres. El nombre de uno es Matú y el otro Galá. Matú le dice a Galá, ¿sabes que tuve un sueño? Sí, tú siempre estás soñando, eso no es verdad, pero este sueño fue muy distinto, parecía muy real. Me desperté temblando y cubierto en un sudor frío. Pero Matú, las cosas no son para tanto. Yo también tengo pesadillas, pero cuando me despierto y me doy cuenta que solo estuve soñando, me olvido y no pasa nada. Bueno, cuéntame, ¿qué soñaste? Veía un pan de cebada. Matú, ¿me vas a decir que te asustaste tanto por soñar con un pan? Galá, escucha, ese pan no era un pan cualquiera, era un pan enorme, era más grande que un camello. Bueno, ¿y qué? ¿Te asustaste tanto por ver un pan grande? Escúchame, Gala. Ese pan venía bajando desde los cerros como si fuera una rueda gigante. De pronto giraba por todo un lado y después giraba rápidamente por el otro lado. ¿Sabes qué? Parecía que el pan actuara como si estuviera vivo. Se movía de un lado al otro, trazando círculos en el aire, así como fuera una espada. Bueno, ¿y qué pasó después? El pan era redondo, como una torta, pero más ancho. Empezó a tomar velocidad y de pronto se estrelló contra una tienda enorme. Era el pabellón de nuestro rey. Con la fuerza del golpe se cayó y se dio vuelta. Las estacas quedaron patas arriba. Todo lo que estaba dentro quedó destruido. Y lo peor del caso es que yo estaba dentro de esa carpa. Pero aquí no termina todo. La rueda se siguió moviendo de un lado a otro hasta que todas las carpas fueron arrastradas. El rostro de Matú adopta una sonrisa forzada y dice, ¿verdad que los sueños son a veces inexplicables? Gala se queda muy serio. Bueno, como leímos, amados hermanos, en el versículo 13, 14 y 15 de nuestro estudio, vemos lo que sucedió, vemos realmente la interpretación que tuvo ese sueño. Y en el versículo 14 dice, regresando al texto, dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Bueno, vemos ahí ahora la reacción que tiene Gedeón con Fura. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Miren cómo esto de aquí tuvo, ahora sí, otra cara. Gedeón es un hombre cuya fe se iba fortaleciendo. Realmente, cuando recibe esta revelación por parte de Dios, realmente vemos que Dios ya estaba obrando en medio de esta situación que iba a acontecer. Cae la noche y Gedeón y sus guerreros empiezan ahora sí a tomar la estrategia de Dios. ¿Cómo le dijo que debía ser la estrategia de Dios? No iba a ser ni con espada, ni con saeta, ni con escudo, ni con lanza.
esta vez iba a ser conforme a Dios le había dicho que debía ser hecho. En el verso número 16 dice lo siguiente: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, es decir, separaditos, 3 grandes grupos de 100, ¿no? Fueron armados 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Estos elementos ya constituían elementos para ir a la guerra y para obtener la victoria. Y cada uno de ellos nos deja una enseñanza muy importante. Ellos aceptan, sin embargo, dentro de su concepción como militares y como valientes guerreros, sabían que esto no podía ser suficiente para vencer a un grupo, a un batallón, para vencer al ejército de los madianitas. Pero sin embargo vemos como esto ya fue tomando cada vez más aceptación por parte de ellos. Las instrucciones fueron dadas y sin embargo en el versículo 20 dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Miren cómo sucedió esto a tal punto que aquellos que de pronto no eran muy compatibles con Gedeón empezaron también a tomar parte. En el verso 23, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Empezaron a tomar parte de esta gran batalla. Quizás esto causó confusión entre los madianitas. Cuando ya interrumpieron, pues entrando los 300 valientes, pues ellos entraron en confusión y muy posiblemente entre los madianitas ellos se atacaron entre sí. Esta historia termina pues regresando ellos al campamento, obteniendo la victoria. Pero vamos a reflexionar en estos últimos minutos, porque sé que la historia te la pude resumir. La historia bíblica, ¿qué tiene que ver con nosotros? Recordemos que Gedeón, a través de una larga historia, una historia universal, es uno de los primeros héroes que con un pequeño grupo vence a un gran ejército. No te olvides tú también cómo el pequeño David no utilizó el mismo sistema que era para poder luchar contra Goliat. Él tuvo que utilizar elementos conforme Dios lo había determinado y lo había entrenado a él. Y en esta ocasión también observamos un cuadro muy parecido en la vida de Gedeón, los elementos de los cuales fueron entregados como parte de la estrategia para poder ganar, para poder vencer. Con un pequeño contingente sin armas, pero con la fe en el Señor, obtiene una victoria que parecería imposible de alcanzar. Hemos tratado mucho y hemos aprendido sobre la fe. Y es importante saber que eso lo tenemos y que nosotros también, la Biblia nos dice acerca de que somos guerreros, de que somos un real sacerdocio, una nación santa, y que también tenemos una armadura de la cual nos debemos vestir y revestir siempre. Pero aquí surge una pregunta: ¿de dónde extrae Gedeón esa fe? Es un hombre que hemos visto que su fe y su confianza en el Señor iba cada vez creciendo. Una y otra vez más lo vemos de pronto con incertidumbre de que Dios lo quiere, de que realmente sea Dios que lo quiere utilizar y de que el Señor está de su lado. Debería ser algo muy importante en estos tiempos, saber que si todo lo que hacemos, Dios está de nuestro lado. Gedeón nos deja esa gran historia y lo vemos claramente. Pero una vez que Gedeón obtiene y sabe y conoce lo que está sucediendo, que Dios está de su lado, Gedeón es imparable y puede ir y hacer muchas victorias de la mano de Dios. Cuando Dios decide usarnos dentro de sus filas, si confiamos en Él de todo corazón, Él nos puede hacer valerosos en sus manos. Y si quizás venimos de una debilidad o venimos de una situación en la cual no teníamos una seguridad, Dios se transforma en nuestra seguridad. Gedeón, como nosotros, tenía dudas y con honestidad se las presentaba a Dios. Si tú tienes dudas, igualmente si tú tienes inquietudes, tú no debes vacilar en contarles a aquel que conoce de ti, contar a nuestro Dios. El Señor le responde con gracia y con tolerancia de varias maneras y de varias formas muchas veces y afirma esta confianza que tenía Gedeón en Dios. Recordemos que él proviene también de un contexto muy difícil, sin embargo él fue muy baluarte, aunque muchas de sus cosas igual
tenemos que estudiar y evaluar y tasar, pero recordemos todo lo valeroso que él pudo ser en las manos de Dios. Recibió una indicación clara y la cumplió y obedeció. Lo hizo claramente. En el versículo 4 recibió una orden de cómo debía probar y cómo debían ser preseleccionados y seleccionados los 300, y así lo hizo. Vemos claramente inclusive que aquí Dios no está reclutando voluntarios. En su soberanía, Dios se reserva el derecho exclusivo de determinar quiénes son los escogidos para ir y pelear. El Señor sigue haciendo maravillas utilizando a los siervos que Él escoge. Estos no son necesariamente más valientes, ni más capaces, ni más dotados, pero Dios les va a proveer todo lo que necesitan para la empresa a la que han sido llamados. Mi Dios pues suplirá todas las cosas en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y eso lo vemos claramente. Y me gusta mucho pensar, muchas veces mi esposa me dice, si un hombre lo hizo, es posible que otro también lo pueda hacer, hablando para las cosas positivas. Entonces, vemos aquí si Gedeón lo pudo hacer siendo un hombre débil, puede transformarse para bien en un hombre fuerte en Dios. Los 300 que no doblaron rodillas no eran más valerosos que los otros 10,000. Veamos esto. Sin duda, los 300 tuvieron que dejar a un lado sus almas y tener que con esfuerzo poder coger el agua y llevarla a sus bocas en forma de cuchara y poder, en este caso, beber. Eso demostraba en ellos una actitud de estar vigilantes y de estar pendientes, no como aquellos que se agacharon completamente. Esa actitud demostraba que eran aptos para poder combatir y estar siempre vigilantes y dispuestos. Sin embargo, luego de esta gran sorpresa de que ya no serían los 10,000 en combate, sino 300, también llamó la atención, y de ese entusiasmo que quizás en primera instancia tenían, se convirtió quizás en quedarse un poco estancados y paralizados, porque es algo que el temor puede ocasionar. Sin embargo, ellos, conforme iba avanzando y el trato que estaba teniendo Dios con Gedeón también, cambió esa situación. Sin embargo, vemos también claramente de que esto pudo haber paralizado al mismo Gedeón y pudo haber cambiado la historia. Sin embargo, vemos claramente que a pesar de que Gedeón y los 300 pasaron por esta situación, no significa de que se detuvieron ahí, sino que vencieron ese temor, vencieron esa circunstancia que podía darse. Hoy por hoy hay muchas incertidumbres, hay muchas cosas que nos pueden detener, y aunque ya no están los 32,000, no los 10,000, pero sí los 300, y quizás hoy no seamos los 300, pero somos quizás un número escogidos de parte del pueblo, de parte del Señor en su pueblo, porque recuerden que seremos un remanente y somos un remanente, y creo yo, y podría decirlo convencido de que estamos llamados a ser guerreros de Dios. Entonces eso es lo que nos ha llamado, y debemos tener los elementos correctos para poder acercarnos seguros a la guerra. Entonces es importante saber que los 32,000 no podía ser porque iban a llevarse la vanagloria, los 10,000 tampoco, porque muchos de ellos no supieron estar apercibidos en lo que era un combate, pero los 300 estaban realmente aptos para poder salir y combatir, aunque tuvieron que también vencer esta situación del temor. Dios transformó completamente la mente de ellos y la renovó, como lo dice también en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, renovando nuestro pensamiento. Era importante renovar ese chip, cambiar ese chip del temor. No importaba, no iban a ser ellos, realmente iba a ser la intervención de Dios. Sin embargo, y para ella ir un poco avanzando y en la parte final, este hombre llamado Gedeón es nombrado en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 32, y podríamos hablar mucho de él, de los logros que él tuvo en aquel tiempo, pero vemos lo importante de que él supo escuchar la voz de Dios y ser obediente en su momento, y trajo esto bendición. Sin embargo, vemos que Gedeón no fue esta la única vez. Muchas veces tuvo este trato con Dios y Dios tuvo misericordia de él, y también tuvo él que considerar y evaluar cuando algo no le agradaba a Dios, tener pues y ajustar esta situación y llevarla a cabo en la destrucción inclusive de uno de los ídolos, como fue los ídolos de Baal, destruirlos completamente. Ahora, veamos claramente, estos 300 hombres recibieron 300 cornetas o trompetas, y también los 300 cántaros y las 300 teas o antorchas. Esta era la forma en la que Dios quería pues que ellos
fueran al combate, fueran a la guerra. Y no estaba únicamente en eso. Lo que iba primordialmente era la presencia misma de Dios. Algo similar sucedió con Josué, recordemos, en la toma y en el ataque, en la conquista de Jericó. Recordemos que también, igual, fueron las trompetas, fue esa representación de la presencia misma de Dios, más allá de nuestras mismas fuerzas. El tamaño igualmente del campamento y del ejército de los madianitas no era un número cualquiera, era un número superior a los 100,000 hombres. Vemos que realmente el desafío era mayor, pero estos hombres que aceptaron, este último grupo que aceptó el desafío, lo aceptó con la actitud correcta y sabiendo de que tenían que ir confiando en Dios. Hoy, la respuesta a nuestras oraciones, oramos y confiamos, el Señor está ahí en medio de cada una de ellas, confiando. Él nos dice, sí, no, espera. Entonces, confiemos en las respuestas de Dios. Muchas veces nuestras oraciones no reciben contestación porque a veces pedimos mal, como dice la Biblia. Entonces, nuestras oraciones pasan por filtros en los cuales realmente podemos encaminarnos en la voluntad de Dios. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, en la obediencia a Dios, pues se verá manifiesto aquello que nosotros pues iremos en nuestro corazón atesorando y como dice la Biblia, Él concederá los deseos de nuestro corazón. Bueno, también es importante ver que el creyente hoy tiene toda la Escritura y el Espíritu Santo para poder guiarle. Quizás en su momento Gedeón quería, más allá de una dirección, quería esa confirmación y esa seguridad de que igual que Josué, si tú no estás conmigo, yo no voy a ir. Yo necesito que estés conmigo. Y esa misma actitud era la que Gedeón quería. Es la misma actitud que tú y yo hoy queremos también. Tener esa seguridad, esa confianza de que lo que hacemos, pues Dios pone el sello ahí y podemos seguir adelante. A veces queremos y nos afanamos o nos sentimos de pronto hasta preocupados cuando tenemos que hacer algún trámite y necesitamos una firma o algo para que pueda seguir adelante y nos preocupamos tanto, no tenemos el ok para que nos den el paso a un proceso y nos angustiamos y queremos de alguna manera que sea rápido, que nos ayuden y a veces no nos atienden. Más allá, cuando necesitamos la aprobación o el sello de Dios, preocuparnos igualmente para que contemos con la aprobación dentro de la voluntad de Dios, sabiendo que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces con esto puedo llegar a la parte concluyente de este mensaje. Y es importante saber que según la ley estipulaba que los soldados no podían ir a la guerra. En la ley, en Deuteronomio capítulo 20, Deuteronomio capítulo 20, el versículo número 8 dice, Deuteronomio 28 dice lo siguiente, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Realmente me llamaron mucho la atención estas dos palabras que parecen un poco fuertes, pero es mentiroso y aquel que puede llevar al desánimo. Es importante, imagínense que este capítulo número 20 tiene unas leyes sobre la guerra. Hay unas condiciones para ir a la guerra también. Si bien es cierto, nuestra guerra no es contra carne ni contra sangres, sino contra huestes y potestades que batallan en las regiones celestes, notamos claramente, amados hermanos, que de una u otra forma nosotros debemos y tener en claro que hemos pasado momentos con esto de la pandemia, momentos de temor, de inseguridad, momentos de problemática grande, entonces hemos sido probados también en esta situación. Sin embargo, hemos visto también y agradecemos las intervenciones de los mensajes que me han antecedido y que han sido de mucha edificación para ayudarnos a no quedarnos estancados en el temor, en la inseguridad, salir de esa situación y saber de que si somos parte de este nuevo ejército podemos salir adelante. El ejército de los madianitas nada más y nada menos era de 135,000 hombres, eso lo dice en Jueces capítulo 8 versículo 10, ustedes lo pueden ver en casa con más tranquilidad. Y bueno, es lo que puede darse una interpretación y vemos claramente también que el Señor intervino en esto y les dio la victoria a ellos, a su pueblo que obedeció, que estuvo con ellos, para cierre
puedo decirles y observar los 3 elementos con los cuales inicié y les dije, los elementos del cristiano victorioso. Uno de los primeros elementos es la antorcha como testimonio de vida. La Biblia dice en Mateo 5:14, dice, ustedes son la luz del mundo, una luz ilumina. Esas antorchas en ese momento fueron de luz y brillaron y fueron de la victoria. Hoy por hoy somos luz, y esta situación que estamos atravesando, la gente también va a ver nuestra reacción, nuestra actitud frente a esta situación que estamos atravesando, cómo saldremos adelante, cómo será nuestro testimonio. Entonces hoy por hoy debemos mucho considerar que somos una antorcha, unas teas o una luz, la luz del mundo. Pero recordemos que es necesario saber lo importante que es para nosotros considerar este elemento. Uno segundo es la trompeta. La trompeta puede ser un símbolo de la predicación y el ministerio ejercido para la edificación. Entonces, esa trompeta, ese sonido que da, es la palabra que llega. Si ninguna palabra volverá vacía, siempre traerá su mensaje con el que fue dado. Ninguna palabra que sale de la boca de Dios volverá vacía. Entonces, imagínense cuán importante es continuar en estos tiempos con la predicación del mensaje de Dios. Es itinerante, es importante seguirlo haciendo y no parar en aquello. El tercero, el cántaro roto. ¿Qué tiene que ver el cántaro roto? Es el quebrantamiento del hombre exterior e interior y la apreciación de la dignidad de nuestro servicio al Señor Jesús. Esto es importante. Lo vimos alguna vez en uno de los mensajes que predicó el pastor en la iglesia sobre la vasija, sobre el cántaro, sobre el alfarero. Recordemos que hoy por hoy hemos pasado estos 60 días de confinamiento muy duro. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo están nuestros cántaros? ¿Cómo están? ¿Han sido rotos? ¿Tienen que volver a las manos del alfarero? Nuestra vida interior, nuestro ser, nuestra relación con Dios, nuestra oración, nuestra búsqueda, nuestra piedad. Entonces todo aquello debe ser también examinado como elemento importante de la vida de un cristiano victorioso. Es por eso que podemos terminar y concluir diciendo, ¿qué significa tener fe en las promesas del Señor? Pues significa mucho, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, y es necesario que creamos en el Señor. Es importante dar esos pequeños pasos, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú no escuchas, si tú no lees, pues tu fe no estará creciendo. Siempre será una fe muy pequeña, muy raquítica. Es necesario que crezca y se fortalezca por medio de las promesas y las pruebas que Dios nos envía. Y lo resumo en la vida de Gedeón, pues dando pasos de obediencia. Lo que te va diciendo, hacerlo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la duda. Creo que todos atravesaremos por esa situación, pero notamos claramente. Y sobre todo, dándole un giro. Y esta última parte podemos darnos cuenta que cómo encontramos un colaborador espiritual en la obra del Señor, pues el Espíritu Santo que nos muestra todas las grietas que puede haber en nuestra vida y que necesitamos hacer cambios prontos para poder tener una vida en victoria con los elementos que Dios nos ha dado. Y por último, ¿por qué es imprescindible la obediencia plena a las instrucciones de Dios? Realmente, pues sin obediencia no hay bendición, lo dice también en la ley, en el Deuteronomio. Entonces es realmente importante saber de que a pesar de que nuestros cuerpos, de que nuestro ser aún se encuentra sujeto a esta carnalidad, a nuestras pasiones, a nuestras concupiscencias, nosotros podemos también tener la libertad que nos da la gracia, esta libertad que tenemos en Cristo para poder estar sujetos a su voluntad y estar siempre apercibidos a pesar de las incertidumbres o a pesar de lo que pues se nos pueda venir en el camino. Con esto puedo finalizar y decirles, amados hermanos, que me permitas orar por ti y que el Señor haya hablado a tu vida y puedas tú levantarte también y hacer propia esta promesa de parte de Dios de que podemos vencer, podemos seguir adelante a pesar de las situaciones que se nos puedan venir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por este tiempo invertido, Señor, en ti, estos cortos minutos que han sido para edificación de todos nosotros, mi vida, mi familia, la familia de mis hermanos, Señor, y de aquellos que se encuentran también en sus hogares, Señor. Si alguien no te conoce, pues que te conozca, Señor, y viva para tu gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, que iniciamos
mi Dios, un nuevo proceso en la semaforización. Ayúdanos, Señor, a que la prudencia, Señor, y que sobre todo, Señor, la cordura y la inteligencia de las personas, Señor, tú te muevas en ellos, Señor, dando entendimiento. Ayuda a nuestra economía, Señor, a nuestro país. Ayuda, Señor, a estas leyes que se están aprobando, Señor, que mi Dios pueda haber, Señor, entendimiento en medio de esta clasificación, Señor, que aún, Señor, está en medio de nuestra sociedad, Señor, estas clases sociales, Señor. Sin embargo, tú viniste a romper con toda clase social, con todo estrato de la sociedad, Señor, con toda cosa que no te agrada, Señor, porque viniste a hacernos una iglesia solidaria, Señor, y que busque tu rostro siempre, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, Dios les bendiga. Hasta aquí la transmisión. Hemos tenido un tiempo especial. No se olvide de dejar sus peticiones. Tiene usted la oportunidad de escribir y dejar por interno o mediante el WhatsApp todas las peticiones que usted quiera. Dios les bendiga. Este ha sido el servicio de este día y hasta pronto. Dios les bendiga.